Hola Ernesto, ¿ya estás por empezar el programa? Siempre venís 30 segundos antes del programa. Ay, es que vengo corriendo Ernesto para traerle esta información acerca del café Hangar, para que usted pueda tomar un cafecito, agua dulce, chocolate, Ángel chocolate con marshmallows. Imagínese nada más que delicioso a estas horas de la tarde. María del Mar, tengo 20 segundos y poca plata. Ernesto, pero es súper barato y lo más importante es que vamos a ayudar a pequeños emprendedores también de nuestra alma mater, es de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento, AUGE, de la Universidad de Costa Rica. Ay, bueno, vamos, se cancela el programa. Pero, ¿es en serio? No. Bueno, yo sí voy a ir. A las 6 cierra. Yo ya me voy. Doble tracción. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Ajá. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la Doble Tracción, el espacio 2016 que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la cual en adelante llamaremos simplemente FEUR, porque repetir ese nombre se me hace tan largo como este fin de semana que pasó, pero tan placentero como haber tenido que venir a la U el primer sábado del semestre. Muchas gracias, profesor, profesora, que permanecerá anónimo. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice Ernie, excepto mi mamá, que me dice Tuquito o Pequeño Monstruo. De hecho, ella era quien ayer cumplía años, mientras el rector Henning Jensen cumplía 2 meses y 22 días de estar tan metido en la controversia como este programa, en lo que no nos importa, dirían algunos quemados por las flamas de este infierno. Durante los últimos meses, el rector de la UCR ha estado siendo investigado por una posible irregularidad al asignarle carga presupuestaria de un fondo de la rectoría a una plaza en la que su hija, Elena, famoso se ha hecho ese nombre en la comunidad universitaria, ya estaba nombrada en el Centro Infantil Laboratorio SIL. El viernes, casi 13, pero no, era 12, el viernes pasado, el Consejo Universitario tomó un acuerdo a la luz de un proceso pues de recabación de información, de pruebas, de criterios de oficina jurídica, de Contraloría, de un informe que finalmente llegó de Contraloría, donde se daban ciertas recomendaciones y se llegó a un acuerdo en una votación que estuvo dividida 6-6 y que fue pues desempatada por el voto que vale por 2 de la directora Yamilet Angulo, que es la directora de este órgano colegiado. Básicamente el acuerdo consistía en... Mientras Contraloría recomendaba que se le informara sobre cuál era la instancia para conocer el caso de don Henning, el Consejo resolvió pues que no existía normativamente una instancia a la cual llevar el proceso. Aquí lo importante es recordar que a la luz de lo que resultó el informe, Contraloría indicaba que el rector don Henning Jensen, y eso mejor lo leo aquí textual, es criterio de esta oficina de Contraloría Universitaria que al otorgarse estas aprobaciones presupuestarias por parte del señor rector Dr. Henning Jensen Pennington, quien a su vez, el padre biológico de la funcionaria Elena Jensen Villalobos, se encontraba ante un impedimento y por ello debió abstenerse de conocer y resolver sobre el financiamiento que posibilitaba los nombramientos interinos de la funcionaria en el SIL. Lo anterior, aún considerando que el apoyo presupuestario respondió a una necesidad institucional tramitada por las instancias correspondientes y siguiendo los procedimientos vigentes, lo cual también respondía a uno de los cuestionamientos que se le estaba haciendo, que era si hubo o no tráfico de influencias durante este proceso y ascenso de la funcionaria Elena Jensen en la universidad. La Contraloría en ese aspecto determinó que no hubo tráfico de influencias. Ahora, dada la polarización del Consejo Universitario, que incluso provocó que ayer se diera una manifestación en los alrededores, con incluso pancartas, unas muy creativas, otras un poco indecentes, pero reclamando pues un poco respuestas, información, algunos incluso la destitución del rector. Para eso tenemos aquí, para entender un poco
La decisión final que tomó el Consejo, las dos posturas que se manejaron y estuvieron en debate, tenemos aquí pues a dos representantes de los dos lados, digamos, que estuvieron, formaron parte de la votación. Tenemos por un lado a Jorge Murillo, él es representante del área de Artes y Letras en el Consejo Universitario. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Aquí en mi controlista Fab me dice que no lo estamos escuchando, que se acerque un poco más al micrófono. Muchas gracias por la invitación que me han hecho para estar hoy aquí compartiendo con ustedes, con todos los oyentes de este programa. Perfecto, ahora sí me indican ahí en controles que está presente su voz. Y por otro lado tenemos a la señora Rita Meoño, quien es representante del área de Ciencias Sociales en el Consejo Universitario. Doña Rita pues viene en representación de aquella otra posición que estuvo en debate en el Consejo Universitario, que buscaba más bien una vía interna o incluso externa para darle continuidad al proceso de investigación en torno a la posible irregularidad en el caso del rector. Doña Rita, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto, un gusto de estar por acá en este programa que ya se ha vuelto emblemático en la universidad. Ay, cuidado, me estallan las llantas por sobre eso. todo, muchas gracias por abrir el espacio para que discutamos sobre un tema que es muy importante en este momento para la universidad. Vital y para el país, porque yo les cuento que hasta mi abuela me preguntó en el Día de la Madre que qué iba a pasar con esto. Vamos a ir a una pausa y regresamos pues para darle respuestas a la comunidad universitaria, a los y las costarricenses y de ahí pues a Tita Zaira. Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble Tracción. Estamos de vuelta en La Doble Tracción, tratando de entender cuáles eran las dos posturas que estaban detrás de que se debatieron en el Consejo Universitario y finalmente pues que derivaron en un resultado y es la posición que en estos momentos pues está aprobada. A la luz del informe de la Contraloría Universitaria se recomendaba al Consejo Universitario 4 cosas respecto a los cuestionamientos que se le estaban haciendo al rector Henning Jensen respecto a una posible irregularidad que pudo haberse dado al asignarle carga presupuestaria de un fondo de la rectoría, el Fondo de Servicios Especiales, a una plaza en la que su hija Elena ya estaba nombrada en el Centro Infantil Laboratorio. También habían otros cuestionamientos alrededor del nombramiento de la directora de ese momento, de la institución, del cese de contrato, que eso fue lo que finalmente determinó la Contraloría. Se emitieron 4 recomendaciones. Vamos a enfatizar en 3 para empezar. La primera era valorar la creación de normativa que facilite el deber de abstención. Esto era debido a que existe pues a nivel nacional, a nivel jurisprudencial, un deber de probidad que obliga a las personas a abstenerse cuando podrían beneficiar de alguna manera a una persona hasta 3er grado de consanguinidad. Actualmente, la normativa universitaria no permite que un funcionario como el rector delegue una función como la de autorizar presupuesto a otro funcionario, salvo cuando un vicerrector asume como rector interino en caso de ausencia del rector por vacaciones o enfermedad, etc. Otra recomendación era solicitar a la rectoría formalizar el proceso con el que opera la partida presupuestaria de servicios especiales con la que cuentan en estos momentos. Fue con esta partida que a solicitud de la dirección del CIL, el rector autorizó carga presupuestaria a la plaza en la que estaba nombrada su hija. Según el informe de Contraloría, esta autorización presupuestaria se dio de 2014 a 2015. Y por último, que es en la que me gustaría que nos enfocáramos ahorita, determinar el procedimiento a seguir para valorar la actuación de don Henning al aprobar apoyo presupuestario con esa partida a la plaza que ocupa su hija en el CIL. Además, la Contraloría pedía que se les indicara cuál es la instancia con competencia disciplinaria para fallar sobre este caso.
Esto se le preguntó a Oficina Jurídica y a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho se abstuvo pues de comentar al respecto, pues consideraba que no era su competencia. La Oficina Jurídica determinó que no existe una autoridad superior al rector o a los miembros del Consejo Universitario en materia disciplinaria. Esto implica que no hay superior que eleve a la comisión instructora, que sería el órgano disciplinario aquí en la universidad, pues que eleve el caso y que sería y para que la comisión instructora pues le instruya a ese superior qué hacer sobre el caso en cuestión. Vamos a concentrarnos en esto último. Para aquellos que han seguido el programa, pues ya conocen un poco a la comisión instructora, pues el ex director de los posgrados en odontología, el caso ese está precisamente en esa comisión. El consejo se dividió precisamente sobre el procedimiento a seguir para valorar el caso del rector. Se desestimó la vía interna, incluso la vía externa. Entonces vamos a conocer pues un poco lo que hay detrás de cada propuesta. Por un lado está la propuesta que perdió la votación. Entonces tenemos aquí a Rita Meoño, representante del área de Ciencias Sociales, quien defendió esta propuesta. La propuesta giraba alrededor de la asamblea colegiada representativa. Doña Rita, ¿podría explicarnos brevemente en qué consistía la propuesta y pues cuál era el sustento jurídico detrás de esta? Bueno, creo que es una propuesta que fuimos elaborando alrededor de 6 miembros que buscaba encontrar un procedimiento interno que nos permitiera resolver qué instancia iba a revisar la actuación del rector. Y eso creo que era lo principal. Nosotros defendemos que existe normativa que nos permite tomar una decisión con relación a ese procedimiento, que es exactamente lo que nos dice que no es posible, ¿verdad? Uh-huh. Empezaría por decir que el artículo 30 del Estatuto Orgánico, inciso S, que habla sobre las funciones del Consejo Universitario, señala dentro de estas funciones una que es muy importante, que dice realizar o asumir aquellas funciones para la buena marcha de la institución, siempre, todas aquellas funciones que sean necesarias para la buena marcha de la institución, siempre y cuando no estén asignadas a otras instancias. Me parece a mí que este es el caso. Si no hay una instancia a la que se le asigne este trabajo, ¿verdad? Como se está señalando acá, pues ahí en el estatuto me parece que fue muy sabio el estatuto en decir, bueno, si en alguna instancia no tiene alguna función asignada, esa la puede asumir el Consejo Universitario como el órgano colegiado que puede ser más representativo en una decisión de este tipo. Entonces, por eso es que nosotros pensábamos en una vía interna. Y ese artículo 30, inciso S, no fue ni siquiera mencionado, digamos, en los oficios de la jurídica cuando hace el análisis de si hay o no hay normativa para regular esto. Entonces, nosotros somos enfáticos en decir que sí hay vía interna para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, digamos que no se podía entonces hacerlo por ese artículo, que se desconoce la competencia del Consejo Universitario en esa materia. Entonces, perdón, desde esa propuesta se planteaba que el Consejo Universitario actuara como órgano disciplinario, no, ¿o cuál era la propuesta? Jamás. Que de acuerdo con esa función estatutaria, Uh-huh. nosotros pudiéramos decidir cuál es el procedimiento a seguir para definir la ruta. No como instancia disciplinaria, no, jamás. Okay. No le corresponde al órgano colegiado, y aquí la discusión, incluso la recomendación de la Contraloría, no es ni siquiera que la instancia disciplinaria dé un fallo de si hubo falta o no, es cuál es el procedimiento a seguir. Vea lo que dice, es determinar el procedimiento a seguir para valorar la actuación del rector, y en otro lado que nos indique cuál es la instancia universitaria competente para conocer la relación de hechos. Entonces, lo que nosotros planteamos es que sí, ese artículo del Estatuto Orgánico nos permite como órgano colegiado nosotros decidir cuál va a ser el procedimiento, y si eso no está claro, ¿verdad? Como lo señala la oficina jurídica, pues entonces que nosotros pudiéramos decidir una ruta interna para hacerlo. Porque no estábamos de acuerdo en decir que como no hay normativa, como no hay procedimiento, uh-huh, entonces no se puede hacer nada. La ruta era por la Asamblea Colegiada Representativa. Cuéntenos. Sí, entonces hicimos varias mociones, y la primera fue solicitarle al señor rector que voluntariamente él se colocara a disposición de una instancia universitaria, ¿verdad? Para facilitar las cosas en términos de ese vacío normativo. Esa no fue aprobada. Entonces dijimos, bueno, si no se puede porque el Consejo Universitario no tiene la competencia, pues entonces el máximo órgano, que es la Asamblea
asamblea podría hacerlo, y en este caso planteamos una moción de presentarlo ante la asamblea colegiada representativa para que ahí lo decidiera. También uno puede revisar ahí en el artículo 16, entre las funciones de la asamblea colegiada representativa es resolver los asuntos que se le presenten para su consideración. Entonces el consejo podía elevarlo y decir, bueno, tomen el informe y díganos qué procedimiento seguir, ya que a nosotros se nos dijo que no podíamos, pero tampoco se aprobó. Entonces, al no haber una vía interna, nosotros entonces dijimos, bueno, entonces, digamos, vamos a una vía externa, porque no podemos decir no se puede y no se puede nada más. Incluso eso, el derecho tiene que resolver, en derecho se resuelve. Entonces, propusimos llevar como un acto político y de transparencia institucional, elevar el informe a la Procuraduría de la Ética. Tampoco se nos aprobó. Entonces dijimos, ya esa era la más drástica, ¿verdad? Entonces elevemos el informe al Ministerio Público, aun cuando ya ahí está abierto un expediente, estamos diciendo como universidad, en vista de que no podemos, porque no tenemos normativa ni instancia competente para que haga eso, entonces nosotros transparentemente elevamos este informe a el Ministerio Público, y ese tampoco se aprobó. Y la última moción, que ya era así como la última, ¿verdad?, que también la coloco yo, es, bueno, entonces divulguemos en la comunidad universitaria el informe de la Contraloría, porque la gente está reclamando de que hasta los medios de comunicación tienen el informe y aquí ni siquiera las autoridades universitarias lo conocen, y también se votó en contra, alegando otros criterios, ¿verdad?, que tienen que ver con que estaban esperando un oficio de la Contraloría, pero yo creo que ya el Contralor había dicho en actas que el informe ya estaba siendo público, ¿verdad? Y que después de determinado periodo y determinado proceso podía ser público. Pero yo quería que fuera un acuerdo del órgano colegiado, y nosotros compartíamos en que la gente tiene que conocer este informe, y tiene que conocer en todos sus extremos para evitar que hayan rumores y cosas infundadas que se están manejando y que no tienen nada que ver con lo que el informe señala. De acuerdo. Don Jorge, ustedes 6, con el voto de la dirección, decidieron, bueno, el consejo decidió, la mayoría de ustedes, ustedes 6 con el voto, pues lograron que su posición fuera la ganadora, la posición y se convirtiera en la posición del consejo universitario, y determinaron que la normativa no establecía una instancia. Coméntenos por qué, o sea, la argumentación detrás de eso, y por qué se desestimó estas otras vías de la colegiada, de la Asamblea Colegiada Representativa, de el Ministerio Público, aunque ya estaba ahí. En Procuraduría de la Ética tengo entendido que ya está ahí, según reportó el Semanario Universidad hace un mes. ¿Cuáles son las razones detrás, el argumento detrás, la argumentación detrás de la posición de ustedes? Bien, el reglamento de régimen disciplinario del personal docente establece claramente cuáles son los procedimientos cuando se sospecha que algún funcionario comete una falta. En este caso siempre hay una autoridad competente, que es la autoridad que inicia el proceso y la autoridad que finalmente dicta la sanción a la persona. La comisión instructora lo único que hace es instruir el caso nada más. Analizando la respuesta de la jurídica, nosotros nos damos cuenta de que se nos dice en efecto que el consejo universitario no es el superior jerárquico del rector, y que nosotros no tenemos en el consejo universitario competencias disciplinarias, y ahí es donde empieza, digamos, la discusión fundamental. De hecho, no existe normativa disciplinaria en este caso, ¿verdad?, para tratar un caso de falta o de posible falta del rector y de los mismos miembros del consejo universitario, porque estamos todos metidos en el mismo saco, digamos, los miembros del consejo y el rector. Entonces nosotros lo que pensamos, bueno, ¿cuál puede ser el procedimiento? Lo primero que hacemos es contestarle a la oficina de la Contraloría Universitaria lo que ellos nos indican. Ellos nos indican que les digamos cuál es el procedimiento y cuál es la instancia. No podemos más que contestarles lo que la normativa, digamos, no tiene y lo que la oficina jurídica ha dicho, ¿verdad? Que no existe un procedimiento disciplinario definido para los miembros. Vea, eso se ha discutido en otras ocasiones en el seno del Consejo Universitario y se ha desestimado en el mismo Consejo Universitario tener normativa disciplinaria para los miembros. Eso han sido discusiones. De hecho, el año pasado
cuando yo presento la propuesta de modificación del reglamento del Consejo, hay un capítulo ahí sobre normativa disciplinaria para los miembros del Consejo y todos llegamos a la conclusión de que no debe aparecer eso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante. La respuesta que se da de que no existe normativa es una respuesta que se da a una recomendación de la Contraloría, que ha sido interpretada, tergiversada, diría yo, mal leída, como un cierre del caso, una impunidad del rector, un frenar la investigación. Yo creo que esas ya son interpretaciones que hacen las personas de acuerdo pues con sus lecturas, pero esa no es la lectura correcta. Existe un procedimiento en el Estatuto Orgánico que doña Rita no ha mencionado, ¿verdad? Que es un procedimiento para el caso de los miembros del Consejo y del rector también, en caso de que se cometa una falta grave, dice el Estatuto en su artículo 15, ¿verdad?, que haga perjudicial la permanencia de alguna de estas personas en sus cargos, y es la revocatoria del mandato. No es un procedimiento disciplinario, es un procedimiento básicamente político. Y en este caso le corresponde exclusivamente, dice el Estatuto Orgánico, a la Asamblea Plebiscitaria esa revocatoria de mandato. Tampoco dice cuál es el procedimiento para determinar que esa falta sea una falta, digamos, grave. Ahí tenemos otro vacío. Y sobre el argumento de que el Consejo Universitario, cuando no hay una competencia asignada a otro órgano, la puede asumir, ¿cuál es la posición de ustedes? Por ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ahí una falta de normativa, ¿verdad? Y nosotros no podemos, en este caso ad hoc, es decir, para un caso específico, inventarnos un procedimiento o establecer un procedimiento. Entonces hubo algunas discusiones, en algún momento incluso yo hablé, y está en actas yo creo, yo dije, bueno, si aquí en el Consejo no lo podemos hacer, ¿por qué no nombramos una comisión externa al Consejo Universitario que sea imparcial? Porque es evidente que el Consejo Universitario está dividido en este caso, ¿verdad?, en dos, yo no voy a decir bandos, yo voy a decir en dos grupos, ¿verdad? Pero en ese momento se me dijo, bueno, yo creo que fue doña Rita también que dijo, bueno, ¿y para qué está el Consejo Universitario? La cuestión aquí no es que el Consejo se convierta en comisión instructora. La cuestión es determinar el procedimiento que habría que seguir en este caso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos, digamos, el problema fundamental. Se piensa en la asamblea colegiada representativa y hay en efecto una moción de que eso se lleve a la asamblea colegiada representativa, pero en actas está cuando yo pregunto, bueno, ¿qué es lo que se va a llevar a la asamblea colegiada representativa? Porque la asamblea colegiada representativa tampoco tiene la función de fungir como comisión instructora. A la asamblea colegiada representativa habría que llevar exactamente los asuntos específicos que le vamos a preguntar, pero imagínense ustedes, ¿verdad?, que nosotros mismos reconocemos en un acuerdo, que es un acuerdo en firme de todos los miembros, que es el acuerdo que se tomó no en la sesión del viernes extraordinaria, sino en la sesión del miércoles, que dice solicitar a la Comisión de Estatuto Orgánico que evalúe la conveniencia de una modificación o adición al Estatuto Orgánico que establezca el deber de abstención y otros controles preventivos. Entonces vamos a llevar a la colegiada nosotros esto para que la colegiada nos diga, bueno, pero si ustedes han reconocido exactamente que no hay normativa y están solicitándole a la comisión que valore la conveniencia de hacer la normativa, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir en este caso? Es decir, yo creo que eso es, digamos, una cuestión fundamental. ¿Por qué yo, digamos, en mi caso, yo no apoyo el hecho de que esto vaya afuera de la universidad? Porque yo creo que nosotros deberíamos ser lo suficientemente maduros y universitarios como para resolver nuestros problemas o nuestros asuntos internamente. Y porque además ya el asunto está en la Procuraduría de la Ética, ya está en el Ministerio Público, ya ha salido, digamos, fuera de la universidad, con lo cual yo no concuerdo, pero bueno, algunas personas lo han hecho de esa manera. De acuerdo. Doña Rita, antes de que usted agregue lo que desea agregar, yo le pregunto si en materia disciplinaria la autoridad máxima es el rector, en estos momentos, de acuerdo a la normativa, ¿cuál sería el sustento jurídico
para que se determine, digamos, o se lleve el proceso a la Asamblea Colegiada Representativa para que falle sobre este caso? Le pregunto porque se estaría trasladando, digamos, la competencia disciplinaria automáticamente al poner a la Asamblea Colegiada Representativa a fallar sobre la autoridad máxima, se estaría trasladando, pues modificando, digamos, la jerarquía que está establecida normativamente. ¿Cuál sería el sustento jurídico para hacer eso? Bueno, es que casualmente al señalársenos que no existe en el estatuto orgánico ni en ninguna normativa una instancia, lo que sí existe en el estatuto orgánico es quien es la máxima autoridad de la universidad y la que tendrá que decidir entonces cómo proceder en este caso. Pero no se vale que entonces el Consejo Universitario decida que no existe procedimiento, que no hay instancia definida en la normativa universitaria, en virtud de lo cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector, en este caso específico, como una falta que dé lugar a inicio de un proceso disciplinario, y entonces dice lo cual imposibilita dar respuesta a esta recomendación. Entonces, el asunto aquí es que lo que le estamos diciendo a la comunidad universitaria, a la comunidad nacional, es que como no existen estas cosas, no hay nada que hacer, pero ante un vacío normativo, nosotros tendríamos entonces que resolverlo. Si no es el consejo, para que esté por encima del rector, tendría que ser el consejo o tendría que ser la asamblea. Entonces, lo que a mí me pareció más justo, ¿verdad? Y me pareció que era la vía, digamos, la alternativa interna saludable para resolver esto, y no solamente a mí, sino a 5 miembros más, es entonces llevemos el informe a la colegiada y le decimos, miren, parece que no hay normativa, que no hay este procedimiento en instancia, que quieren hacer ustedes con esto, pero que lo decida la máxima autoridad de la universidad. Porque si nosotros no tenemos competencia, entonces lo elevamos a otra. Pero decimos, no tenemos la competencia, pero decidimos en esta ruta y decidimos por voto de calidad. Entonces, y yo quiero señalar algo que no se ha dicho. Hay un capítulo completo en el reglamento del Consejo Universitario que está dedicado a inhibiciones y a revocatorias. A recusaciones, perdón. Entonces, ahí se señala claramente la imposibilidad que tenemos los miembros del Consejo Universitario. Tenemos que inhibirnos cuando tratemos asuntos que son relacionados con familiares hasta el 3er grado. El rector o la persona que ocupa la rectoría forma parte del Consejo Universitario. Por tanto, ahí hay normativa sobre esto, y eso lo dice también bueno, la nosotros propia hicimos Contraloría. la consulta a la oficina jurídica. Ajá. Y ellos nos comentaron que efectivamente existe esa normativa. Esa entrevista la pueden escuchar, la distribuiremos en nuestras redes sociales, pero que es para las competencias como miembro del Consejo Universitario, más no como sus competencias de rector. Claro, eso fue pero lo que dijo don Luis Baudry. Que no se diga que no existe normativa en la universidad. Yo pienso que el estatuto y el reglamento fueron sabios en decir, como no hay hay una especie de vacío ahí, yo creo que es relativo, dijo, bueno, pero los miembros del consejo se inhiben y ahí está el rector. Entonces usted me va a decir a mí, o le vamos a decir a la comunidad universitaria, que si yo estoy sentada en la silla del consejo me inhibo, pero si estoy sentada en la silla del rector no tengo que inhibirme. Perdón. Bueno, y en todo caso, digamos que eso no fuera válido, que tenemos que hacerle caso a la jurídica y que eso no es válido. Entonces, bien lo señala aquí la Contraloría Universitaria en su informe, en la página 26, donde dice que existe solamente una mención en el caso de los miembros del Consejo Universitario para este caso, ¿verdad? Para regularlo. Sin embargo, textual, lo voy a leer, la normativa a nivel nacional y la jurisprudencia contempla esta medida de control preventivo y resulta de aplicación en la Universidad de Costa Rica. Entonces, si no tenemos esta posibilidad, porque eso no es válido, pues hay legislación nacional a la que no podemos ignorar. Yo quiero compartir con ustedes qué es lo que nosotros juramos, todos los miembros del Consejo Universitario, el rector y las autoridades de esta universidad. Aquí dice, la Constitución Política señala en su artículo 11, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas a ellas. Y dice, deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirle la responsabilidad penal para sus actos es pública. Y cuando nosotros juramos, todos, don Jorge, yo, el rector, juramos y decimos, nos preguntan, ¿juráis ante Dios y ante vuestras convicciones y prometéis a la patria de la Universidad de Costa Rica observar y defender la Constitución y las leyes de la República? Y ahora, este acuerdo desconoce, miren, vea que es muy serio, desconoce la competencia del Consejo Universitario dada por estatuto, desconoce la competencia de una colegiada representativa que yo no la estamos colocando para que sea instancia disciplinaria, es para que decida en caso de que nosotros no podemos decidir.
y desconoce la legislación nacional. Entonces, aquí adentro no podemos hacer nada. Miren, a mí eso me parece muy serio. Internamente, como bien lo señala don Jorge, nosotros deberíamos tener la capacidad política, y vamos a hablarlo como es, de negociar y decidir cuál es la ruta que tenemos que seguir internamente, porque de lo contrario, mire lo que va a suceder. Nos estamos, por decir que nosotros internamente tenemos que resolver porque afuera no tenemos que ir, estamos casualmente dejando que nos resuelvan afuera, porque afuera nos van a resolver. Ahora, antes de seguir, precisamente usted habla pues de que políticamente deberíamos ser capaces y menciona también el informe de la Contraloría en ese apartado donde habla la Contraloría pues de que hay normativa nacional. Sin embargo, a su vez, en el informe de la Contraloría se plantean dos cosas que a parecer de la jurídica de nuestra entrevista de ayer, que como digo pueden escucharla en redes sociales, hay una contradicción en lo que plantea Contraloría. Porque por un lado Contraloría dice, y yo también leeré textual, incluso cabe señalar que en la tramitación que se realizó para las acciones de personal de Elena Jensen a través del sistema de trámite de acciones de personal de la Oficina de Recursos Humanos, se evidenció que las mismas fueron firmadas en carácter de aprobación por parte de la persona que ocupa el puesto de rector, o sea, don Henning, como responsable de la partida Servicios Especiales del presupuesto, en vista de que así está previsto en el sistema de la Oficina de Recursos Humanos, siendo esto un requisito obligatorio de previo al pago. Y por otro lado, la Contraloría indica que a criterio de ella, el rector debió haberse inhibido de firmar y de autorizar esas cargas presupuestarias a la plaza en la que ya estaba nombrada Elena Jensen. No hay ahí una contradicción respecto a la obligación que tenía el jerarca para de autorizar la carga, digamos, presupuestaria, y a su vez se está diciendo pues que no, pues que debió haberse abstenido. Sí. Ese deber de inhibición, por supuesto que está ahí. Es el deber de inhibición que me llevó a mí, doña Rita lo sabe muy bien, y me ha llevado a plantear a mí muchas veces en el Consejo Universitario que cuando tenemos que aprobar aumentos salariales en el Consejo Universitario, que como yo lo he dicho literalmente, benefician mi bolsillo, ¿ya? Yo no me inhibo. No me inhibo porque resulta, ¿verdad?, que existe una estructura en la universidad que necesariamente hace que los miembros del consejo tengan que aprobar aumentos salariales y otras cosas que los benefician directamente. Con esto yo no estoy justificando absolutamente nada. Lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es que ese deber de inhibición no se cumple como debería cumplirse en principio, ¿ya? Porque todos en alguna medida lo hemos incumplido por alguna necesidad de la estructura universitaria. Y yo creo que eso lo tiene que tener claro, bien claro la gente, porque entonces alguien podría venir a decirme a mí, bueno, usted ha faltado al deber de probidad y todos los miembros del consejo porque han aprobado aumentos salariales que los benefician a ustedes mismos. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, porque en este caso, ¿verdad?, hay que tener claro también que el rector aprueba y yo no estoy defendiendo, porque yo no defiendo al rector en este caso, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es que el rector aprueba y le corresponde aprobar una partida presupuestaria para darle contenido presupuestario a unos nombramientos, dentro de los cuales está el nombramiento de la hija. ¿Podría haberse inhibido? Bueno, podría haberse inhibido y nombrar a un vicerrector, pero probablemente estarían diciendo ahora que como los vicerrectores son designados por él, pues que también ahí hubo tráfico de influencias porque el vicerrector X fue el que aprobó el nombramiento de la hija o el presupuesto para la hija. Yo creo que eso hay que tener muchísimo cuidado. Y dos cosas más. Yo creo que el rector es miembro del Consejo Universitario en su calidad de rector, y que la actuación que se está juzgando aquí, o que se juzga, o que se ve, o que se analiza, es su actuación como rector, no como miembro del Consejo Universitario. Yo creo que eso es, digamos, importante. Y decirle a doña Rita que yo no desconozco las funciones del Consejo Universitario, yo las tengo bien claras. He sido director del Consejo Universitario y sé cuáles son las funciones del Consejo Universitario. Que tampoco desconozco las funciones de la Asamblea Colegiada Representativa. Es más, yo planteé, y ella lo sabe muy bien, en el momento en que no se aprobó la moción para que se llevara a la colegiada representativa, no porque yo no esté de acuerdo que no se lleve, sino porque no estaba claro para qué se iba a llevar a la asamblea colegiada representativa. O sea, nada más se dijo que se eleve a la asamblea colegiada representativa. Yo no sabía exactamente
elevar qué, para qué, con qué fin. Pero de todas formas, yo les planteé a los compañeros que existía otra posibilidad. El estatuto es muy claro. Con la firma de 30 personas, miembros de la Asamblea Colegiada Representativa, se puede convocar en 30 días a una Asamblea Colegiada para que ese asunto se vea. Entonces, si hay en la comunidad una preocupación y si hay un convencimiento de que es la Asamblea Colegiada la que tiene que resolver este asunto y existen esas personas, pues que se presente la solicitud y yo creo que ahí lo podemos discutir. El estatuto en eso también es muy sabio, probablemente previendo que en algún momento el mismo órgano colegiado tuviera una situación como la que estamos viviendo, da esa otra posibilidad. Yo me imagino que las personas que están en esta posición pues estarán pensando en esa posibilidad de convocar a esa asamblea colegiada representativa. De acuerdo. Tenemos que ir cerrando poquito a poco. Doña Rita, ¿qué dice usted entonces ante esta aparente contradicción, digamos, que marca el informe de Contraloría, verdad? Que bueno, desde este ejemplo, por ejemplo, del que habla don Jorge, donde el Consejo Universitario pues ha aprobado aumentos salariales que a su vez terminan beneficiando a los mismos miembros del Consejo, hay una contradicción desde su perspectiva en la normativa universitaria que, digamos, en este caso específico, según Contraloría, obligaba al rector a firmar y autorizar la carga presupuestaria y por otro lado, desde la normativa nacional, ¿verdad? Y el deber de probidad que está tipificado en jurisprudencia, inclusive que aparece ahí, lo obligaba a abstenerse, que sería también aplicable a lo de ustedes, porque desde ese punto de vista también, no sé, se valoraría llevar a colegiada representativa esta situación, digamos, donde el Consejo Universitario se ha aprobado alzas salariales. Bueno, yo quisiera que no mezcláramos los temas, porque el tema salarial es muy complejo y don Jorge y yo tenemos posiciones diferentes en esta materia. Y claro que podríamos tener un programa solo para esto. Claro. Y no quisiera que lo mezcláramos acá ni hiciéramos comparaciones, digamos, que no corresponden. Uh-huh. Porque cuando usted señala esa contradicción, usted está hablando de un sistema que le obliga al rector, ¿verdad?, a seguir el procedimiento. Y por otro lado, tiene usted una normativa que yo sigo insistiendo que si él es miembro del Consejo Universitario y tiene eso, no puede alegar, decir aquí sí y allá no, porque sería una cosa muy extraña, pero digamos que se brinca eso. Hay una legislación nacional que dice muchísimas cosas sobre este punto, o sea, que esto puede llegar a ser incluso una falta que tenga hasta implicaciones penales. Entonces, no podemos comparar el requerimiento de un sistema con lo que plantea la legislación nacional y una ley especial como es la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, que es una ley especial, que además está articulada a una convención internacional. Entonces, desde mi punto de vista, uh-huh, yo creo que el rector debió haber revisado, ¿verdad?, la normativa, y uno tiene que elegir. Si hay una contradicción, tiene asesores legales y tiene personas que le indiquen qué es lo que hacer, qué proceder. Pero para usted la hay. O sea, para mí lo que hay es una legislación nacional que nos dirige, que nos orienta. Y nosotros, como lo dice el artículo 127 de la Constitución Política, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, y mucho menos una persona que ocupa un cargo como la rectoría de la universidad más importante del país. Claro, pero aquí, digamos, ahora, mi pregunta es, porque si uno conoce la ley, según Contraloría, se le está diciendo que si usted conoce la ley, usted tiene que saber que está obligado a autorizar la partida. Y por otro lado, si usted conoce la ley, también tiene que saber que se tiene que abstener. Eso es lo que bueno, esa consulta hay que hacerla, digamos, si a mí me tocara firmar eso, yo haría la consulta. ¿A quién le hago caso? Yo voy a leerle lo que dice aquí el mismo informe de la Contraloría sobre esto. Dice: sobre esta situación, consultado el señor rector, en entrevista señaló lo siguiente: ante la consulta específica sobre si analicé en algún momento, estas son palabras de don Henning, uh-huh, que están en el informe. Ajá, en algún momento el deber de inhibirme de la aprobación de presupuesto para otorgar los recursos presupuestarios para el nombramiento de Elena por parte del CIL, debo indicar que ante situaciones de esta naturaleza suelo analizar las implicaciones legales y normativas que se presentan en mi gestión como rector. Por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. En ese momento y en este caso concreto, dadas las circunstancias, no encontré ninguna alternativa diferente a lo adoptado. De buena fe no lo vi posible. Así.
Entonces, bueno, esa fue la decisión que él tomó. Yo no sé si existe o no una contradicción, eso tendrá que decidirlo otra instancia. Yo vine aquí a discutir de cuál es el acuerdo, la naturaleza de este acuerdo del Consejo Universitario y si es lo que más le conviene a la universidad, porque yo creo que el acuerdo en sí, y yo ahí espero que de verdad el órgano colegiado tenga la capacidad política de revertir esta decisión, porque esta decisión es muy seria, sienta un precedente en decir que no hay forma de llevar un proceso para la persona que ocupa la rectoría ni para la persona que ocupe un cargo como miembro del Consejo Universitario. Yo creo que es importante que revirtamos esta decisión, que mandemos un mensaje de transparencia a la comunidad universitaria, a la comunidad nacional. Aquí nadie está culpando a nadie, porque tanto la persona o la instancia, en este caso el sindicato, que es el que denuncia, tiene derecho al debido proceso, como la persona que está siendo acusada a que se le siga el debido proceso. Entonces hay presunción de inocencia en todo momento, pero tiene que haber proceso. Y para efectos de la universidad es imprescindible que esto quede claramente establecida. Y mire, lo mejor que nos puede ocurrir es que todo salga bien saldado, pero no puede ser que queden dudas. Mire que usted señala ahí que se desestima el tráfico de influencias, pero yo le voy a leer lo que la misma Contraloría dice. Una de las dos limitaciones, presenta dos limitaciones el informe, y la principal, una de las que presenta, la segunda, es que uno de los principales participantes en las diversas etapas de los procesos analizados, que fue don Roberto Salón, él se abstuvo de participar en el proceso. Para mí, esto está inconcluso. Porque si una de las principales personas que fungió como director del CIL, como vicerrector de Acción Social, como rector ahí, y que en algún momento estuvo simultáneamente en las tres funciones, no declara, entonces para mí tampoco esto está resuelto. Ahora, yo no estoy diciendo que hubo o no hubo. Yo lo que digo es que necesitamos que también Roberto Salón declare, necesitamos que esto se aclare en todos sus extremos y necesitamos que internamente decidamos un procedimiento y la instancia que va a decidir quién va a asumir este trabajo. Y la con colegiada interpreto que la vía política, digamos, que sería llevar esto a la plebiscitaria, no es algo que ustedes estén valorando. No, es que la plebiscitaria puede ser una ruta, pero eso lo decidirá la colegiada representativa, porque la colegiada tiene funciones solamente de votación. Ahora, don Jorge mencionaba, la plebiscitaria, don Jorge mencionaba que era para revocatoria. Bueno, pero es que ya hablar de una revocatoria es estar diciendo que ya encontramos una falta y que es una falta gravísima. Además, eso para mí está desestimado. Ahora, bueno, no, le preguntaba porque precisamente muchos de los manifestantes de ayer tenían carteles que decían, o sea, bueno, por lo mismo, porque hay confusión. Ahora, solo termino diciendo una cosa. Don Jorge decía que no había claridad en para qué íbamos a ir a la colegiada representativa, y yo ahí discrepo con él, y don Jorge sabe que en el colegiado lo discutimos bastante. Es llevar a la colegiada el informe para que resuelva esta cuarta recomendación, determinar el procedimiento a seguir para valorar la actuación del rector y decidir cuál es la instancia universitaria competente para conocer la relación de hechos, y con eso se abría el proceso. Pero si nosotros decidimos esto otro, lo que estamos diciendo es, señores, aquí no hay nada que hacer, no podemos hacer nada y no podemos darle respuesta a eso. Y entonces don Jorge dice, eso no es archivar el proceso, pero dígame cuándo lo vamos a volver a ver en plenario, cuándo lo vamos a volver a ver en agenda. Don Jorge. ¿Verdad? Bueno, de hecho, ayer que hubo la manifestación de estas personas que llegaron al Consejo, se volvió otra vez a ver el asunto, ¿verdad? Es decir, no es que el asunto nos haya vuelto a ver. Pero no hay agenda. Yo lo que digo en este caso, ¿verdad? Es que hay que ser claros y no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí se ha hablado de impunidad, y se habla que los que hemos votado por responder de esa manera, de acuerdo con lo que hemos analizado a la Contraloría, estamos dejando impune al señor rector. Cuando yo oigo la palabra impune significa sin castigo, y yo solo puedo decir que una persona tiene castigo cuando ha cometido una falta, y aquí no se han seguido ningún proceso para determinar ninguna falta. Se ha hablado incluso, y usted ha sido muy claro en esto, ¿verdad?, de destitución, de convocar una plebiscitaria para destituir al rector. La solicitud del SINDEU es que se separe al rector de su puesto mientras se hace la investigación. O sea, yo creo que aquí hay supuestos
que están ahí en los discursos que no podemos obviar, ¿verdad? Hay supuestos que a veces se quieren tapar, pero que son obvios, por lo menos para mí, que soy del área de letras, son muy obvios. Bueno, y antijurídicos porque precisamente una separación, Sí. por ejemplo, no... ¿Cómo voy yo a separar a una persona simplemente por una presunción de que cometió una falta? Eso yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, ¿verdad?, determinar, y por eso tomamos el acuerdo, cuál es la ruta que hay que seguir en estos casos. Pero yo no puedo, en este momento, inventarme o señalar un procedimiento que no existe. Es decir, el procedimiento no existe en la normativa. Ese es mi criterio, ¿verdad? Yo creo que sí, que tenemos que llegar a un consenso, tenemos que llegar a un diálogo, y precisamente por eso yo ayer, cuando estaban los manifestantes gritando allá abajo, improperios, porque eso era lo que gritaban, improperios, yo bajé y di la cara, pero ni siquiera me dejaron hablar. O sea, me gritaban corrupto, no sé por qué motivo, ¿verdad? Pero me gritaban eso, y cuando yo traté de hablar con ellos, no me dejaron hablar. Entonces yo creo que hay ya una posición de un grupo, que en este caso yo conté que no eran pues un grupo grande, más allá de 100 personas, pero que están convencidos de que aquí hay impunidad, de que el rector cometió una falta, de que esa falta debe castigarse, de que debe llevarse esto a otros lados para ver cuál fue la falta, cuál es el castigo que hay que poner. Y yo creo que eso es partir de un supuesto que hay que dejar claro. De acuerdo. Para cerrar, doña Rita, ¿están valorando ustedes llevar a esto a la Asamblea Colegiada Representativa por esa otra vía de los 30 miembros de la Asamblea, digamos, que pueden convocar la Asamblea? O también no sé si estarán valorando alguno de los 6 personas que votaron con esta posición que usted defiende, si llevar la denuncia también, ya sea juntos o separados desde su cargo de representante del Consejo Universitario, al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética, y, digamos, sumarse a esa denuncia. Mire, el órgano colegiado es un órgano muy formal y establecido estatutariamente. Nosotros, el acuerdo que está ahorita es el acuerdo que ganó. Nosotros no podemos como miembros separarnos y decir vamos a actuar como miembros del Consejo Universitario. Ahí, o sea, por eso le digo que tiene que haber una negociación política entre nosotros para llegar a una decisión que mejor convenga a la institución. Ahora, como ciudadana es otra cosa. Ahora, como miembros del Consejo Universitario, lo que sí estamos valorando inmediatamente es un recurso de revisión del acuerdo, que eso nos lo da nuestras funciones y nos lo da el reglamento del Consejo Universitario, eso sí lo podemos hacer, es pedir al órgano colegiado que revisemos antes de que este acuerdo llegue a adquirir firmeza, revisemos el acuerdo para poder revertirlo, ¿verdad? Pero ahí necesitamos negociar entre nosotros y decidir qué es lo que vamos a hacer. Lo que yo sí quiero decir es que no es posible que nosotros con este acuerdo y con todo el respeto que don Jorge y los compañeros se merecen, digamos, porque ellos defendieron esta posición, pero este acuerdo para mis efectos, lo que nos está diciendo es que en la universidad se presenta una denuncia y no hay vía para resolverla. Entonces yo creo que eso es lo que no podemos decir. Tenemos que decir tenemos que hacer una propuesta distinta donde digamos, bueno, si creemos que el Consejo Universitario no tiene la competencia, y así lo hicimos nosotros, bueno, entonces vamos a la colegiada representativa, y ya dije aquí, no estoy diciendo que está ambiguo para qué vamos a ir, es para que se decida en una instancia que corresponde cómo vamos a proceder en este caso si hay vacío normativo. Y yo lo que quiero decir es que no se justifica que una denuncia interpuesta entre nuestra universidad, y repito, en una situación que incluso podría llegar a tener implicaciones penales, nosotros digamos que no se puede hacer nada, porque no se debe actuar así. Yo creo que por transparencia institucional tenemos que proceder. Bueno, estaremos atentos a, pues, si se convoca una asamblea colegiada representativa, que podría incluso resolver, pues, que no hay vía, claro, ¿verdad? Claro, podría resolver que no hay vía. Pero lo resuelve. De acuerdo. Ya me están cortando la cabeza. Yo nada más quisiera decir que la vía de la convocatoria a la Asamblea Colegiada Representativa por parte de 30 miembros no es una vía que sea contradictoria con una solicitud de revisión del acuerdo. Es decir, las dos cosas se pueden hacer, y yo creo que sí. Yo lo he dicho y se lo digo aquí a doña Rita, si hay coherencia y si hay convencimiento de que la colegiada es lo que lo tiene que ver, pues bien, y yo estaré dispuesto también a que en la colegiada se discuta, y me parece que es un espacio donde se puede discutir ampliamente
ampliamente. No sé si será fácil llegar a una resolución en un foro de tal... Como 600 personas. Como de 600 personas, pero bueno. Pero bueno, estaremos atentos también a si yo después de este programa tengo trabajo, porque Muchas seguro me gracias despidieron a por el ambos. sobretiempo. Gracias a Rita Meoño y a Jorge Murillo, representantes en el Consejo Universitario. Nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias. Doble tracción. Doble tracción.